Buenas tardes y bienvenidos al cuarto webinar de Aquiles Talks. Como sabéis, se trata de una iniciativa impulsada por Aquiles para conocer en profundidad dos de los sectores en los que opera. Por un lado, el sector travel, donde nos centraremos sobre todo en los apartamentos turísticos, y por otro lado, el sector residencial. Esta serie de conferencias las podréis seguir durante los próximos meses y las emitiremos cada 2 martes, generando información relevante para todos vosotros y con la ayuda de personas referentes que nos acompañarán en cada sesión. Os recordamos también que tenéis las redes sociales con el perfil de Aquiles, donde podréis acceder a todos los contenidos del webinar, así como el hashtag que lo podréis encontrar arriba. Hoy el objetivo es analizar en detalle las tendencias del uso del espacio en el sector residencial. Para empezar, analizaremos la situación del sector. A continuación, dividiremos el webinar en dos bloques. Uno para hablar de las tendencias del uso del espacio en las ciudades, cómo ha impactado el coronavirus en este mercado, qué peso tiene el alquiler actualmente. La segunda parte hará referencia al uso del espacio en las propias viviendas y trataremos temas como la sostenibilidad o el impacto del teletrabajo en la distribución de los inmuebles. Para hablar de todo ello, tengo el placer de presentar a Toni López, que es socio y director del área de inmobiliaria de empresa en la consultora Forcadell. Buenas tardes, Toni, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta, un placer. Igualmente. Antes de empezar a analizar las tendencias del uso del espacio, me gustaría saber cuál es la situación del sector residencial y cómo ha impactado la pandemia en este mercado. La semana pasada, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, los API, presentaron su informe trimestral con cifras de la evolución de las compraventas de viviendas, entre otros indicadores. Entonces, según este documento, en el tercer trimestre las transacciones han crecido un 17,1% respecto a los 3 meses anteriores, pero han registrado una caída del 24,5% en comparación con el mismo periodo de 2019. Entonces, la pregunta es, ¿esta caída interanual en las compraventas ha tenido ya un impacto en los precios? Tú, Toni, personalmente, ¿cómo describirías la situación actual del sector residencial? Es una situación complicada. Es verdad que queda lejos de aquella crisis que vivimos, que fue prácticamente financiera en el 2008. Es una crisis diferente, es una crisis sanitaria que ha pivotado en una crisis de demanda y de confianza de la misma. Es normal que haya incrementado el porcentaje de ventas realizadas comparativamente a los primer semestre del año, dado que prácticamente un periodo del mismo está confinado o hemos estado en una situación compleja. En cuanto al interanual, lógicamente hay una caída notable dentro del sector, no tan solo en segunda mano, sino también se está notando en obra nueva, con una incidencia menor, dado que no estamos construyendo el volumen de obra nueva necesario y estamos más o menos al 60% de esas necesidades por volumen de habitantes, pero la situación es complicada. Estamos viendo ya una caída de los precios que nosotros auguramos que estará más o menos en lo que queda de año entre un 12 y un 14%, lo que estamos en este ejercicio 2020, y que llegará prácticamente hasta el 18% en total en el ejercicio siguiente. Todo eso son predicciones que hay que tener en cuenta, que tienen casuísticas muy variadas en función de si sale la vacuna, si no, qué grado de confianza genera esa vacuna en los mercados, etcétera, etcétera. Pero es cierto que el mercado, de alguna manera, ya venía con una cierta ralentización el año pasado, que el primer trimestre fue un primer trimestre bueno en muchas líneas de negocio, sobre todo de empresa, y que posteriormente pues estamos notando esa caída de manera notable. Entrando ahora en las tendencias en el uso del espacio en las ciudades, lo que comentábamos que será este primer bloque, te quería preguntar qué cambios ha provocado el coronavirus en la demanda de viviendas. No sé esto, ¿no? ¿Qué cambios ha provocado y también cómo se está adaptando el sector para dar respuesta a este cambio en la demanda? Cambios, sinceramente, han habido muchos. De hecho, el cambio más importante es en la forma de consumir de las personas y las familias, ¿no? Hemos visto una transformación muy importante en ese sentido. Y sí que es cierto que el reflejo en el sector inmobiliario es un poco más lento, porque adaptar toda esa transformación en la construcción, por ejemplo, que normalmente tiene periodos de 18, 24 meses, pues ralentiza un poco la aparición de ese nuevo modelo o de esa transformación dentro del sector para que sea realmente palpable, ¿no? Sí que es cierto que vamos viendo pues modelos yo no diría nuevos, sino que han pivotado, como es el Build to Rent, como es el co-living o el co-housing,
que de alguna manera están apareciendo en el sector y que están dando un cambio y una transformación del mismo, ¿no? Ahora que hablabas del Build to Rent, decíais vosotros en un artículo publicado en el blog de Furcadell que los inversores y las grandes corporaciones están poniendo ahora el foco en el Build to Rent, ¿no? Es decir, edificios que se construyen directamente para alquilar en lugar de para ponerse a la venta como se hacía hasta ahora. ¿Es una tendencia pasajera derivada del coronavirus o ya se veía viendo y ahora es el momento en el que se va a consolidar realmente en el mercado? Yo aquí y siempre me gusta tener claro de dónde venimos, ¿no? El Build to Rent como concepto ha existido siempre, que es patrimonialistas o constructoras, como podría ser Núñez y Navarro, que ha dedicado la construcción de sus activos para ponerlos en el mercado en régimen de alquiler. Es verdad que a veces le ponemos anglicismos a las cosas y parece que modernicemos. Sí que es cierto que ese Build to Rent ha pivotado y se ha transformado y ha mejorado los aspectos del modelo de negocio que era el tradicional. Pero ciertamente es un modelo que siempre ha existido. Es cierto que hay otros modelos que también han pivotado, como el co-living, que de alguna manera sí que ha incorporado muchas más variables en el modelo de negocio. En cuanto al Build to Rent, lo que sí que es cierto es que tiene un gran atractivo inversor. También me gustaría matizar en ese sentido una cosa, que es que el Build to Rent, una parte de él ha venido provocado por esa desaceleración del mercado. ¿Qué quiere decir? Aquellas promotoras que han tenido proyectos que en un momento determinado veían que no tenían una salida en el mercado adecuada o que el ritmo de ventas se ralentizaba, buscaban la oportunidad o la alternativa de poder vender ese activo a grandes corporaciones, grandes fondos de inversión dedicados a la explotación en régimen de alquiler, aplicando un descuento sobre las ventas porque vendían el paquete de manera global, ¿no? Eso de alguna manera ha sido un primer paso. Y luego sí que es cierto que hay empresas especializadas que venden a estos fondos de inversión que quieren unos edificios concretos, unas particularidades muy definidas. Y es verdad que es un modelo de negocio que ha venido para quedarse, porque ya existía y hace muchos años que existe y que va a tener continuidad. Y más teniendo en cuenta, si comparamos el grado de disponibilidad dentro del mercado de lo que es el régimen de alquiler respecto a lo que es el régimen de la propiedad. En ese sentido hay una diferencia muy importante, sobre todo si nos comparamos con Europa. Justo también te quería preguntar sobre este tema, porque en 2017, que son los últimos datos disponibles, casi el 72% de los catalanes eran propietarios de sus viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. No sé cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en el alquiler y un poco, a raíz de lo que comentabas, cuáles son las tendencias para los próximos años. No sé si veremos un cambio de este porcentaje, como comentabas, que hay en Europa y la mayoría de la población pasará a vivir en régimen de alquiler en lugar de en sus propias viviendas. El régimen de alquiler, lógicamente, va a crecer, es indiscutible. Nosotros estamos ahora mismo entre un 22 y un 24% del parque de viviendas que se sitúa en el régimen de alquiler respecto al 76, 78% que estaríamos en régimen de propiedad. La propiedad está muy arraigada en nuestro territorio nacional porque de alguna manera la gente lo ve como un plan de jubilaciones a futuro, ¿no? Un producto que, si analizamos las TIR de diferentes años, tiene un crecimiento siempre exponencial al alza, aunque haya momentos en mercado que esa tendencia se sitúe a la baja, pero es verdad que al final es un modo de ahorro para las familias. Entonces, es indiscutible que al final hay va a seguir ese interés en comprar. Sí que es verdad que si miramos y analizamos cuáles van a ser los compradores del futuro, esos millennials que de alguna manera están creciendo, hemos de entender también cuáles son sus intenciones y sus formas de consumir. Y cada día más la gente pues busca otro tipo de espacios, sobre todo buscando tres aspectos que para mí son fundamentales, que es la comunidad que se busca, la comodidad y la flexibilidad. Que en los contratos tradicionales de alquiler eso cuesta más de encontrar, porque al final son periodos más largos en viviendas tradicionales, y lo que se está buscando es esa flexibilidad, sobre todo porque hoy en día la gente cada día más va a estar trabajando, teletrabajando a distancia en empresas que a lo mejor no están ni en el territorio nacional, o incluso yo deparo que el futuro no será tanto que uno esté trabajando en una empresa, sino trabajará por proyectos, incluso en diferentes proyectos a la vez, ¿no? Eso al final lo que generará es un cambio en el modo de consumo en el sector inmobiliario, y por eso van pivotando todos estos nuevos modelos que poco a poco se irán consolidando, irán adaptándose a la demanda. Al final hemos de tener en cuenta que el sector inmobiliario hace muchos años se basaba
yo tengo un suelo, edifico una construcción y a partir de aquí vendo ese producto que la normativa me puede, definiendo más o menos las características que sé que pueden ser las atractivas, y hoy en día el producto se hace muy referenciado a qué va a querer la demanda, cuál va a ser este perfil de la demanda, en qué rango de edad se encuentra, en qué parámetros salariales y qué busca concretamente, y se adapta todo eso, esas necesidades, y se plantea en un proyecto donde ya sabes perfectamente el target del cliente al cual quieres abordar. Más allá de esta apuesta de los consumidores por el alquiler que comentabas, actualmente un 95% de la oferta de este tipo de vivienda está en manos de particulares, según un artículo que publicaban en KPMG. ¿Veremos una profesionalización del mercado residencial en los próximos años? Seguro. De hecho, ya la estamos viendo. Es cierto, y a mí a veces me sabe mal cuando se demoniza a las propiedades, ¿no? Como si parece que una propiedad fuera algo negativo, algo peyorativo, y que como si no quisiera, ¿no? El tener sus inquilinos y cuidarlos, que está muy lejos de la realidad, ¿no? Al final, las propiedades, más que nunca, lo que quieren es tener inquilinos, tener la solvencia, continuar con ellos a larga duración, y lo que hacen es cuidarlos y intentarlo mantener. Pero sí que es cierto que al final va a haber una transformación, se está profesionalizando el sector, cada vez está entrando más gente con la intención de comprar y situarse en parques con superficies importantes y volúmenes importantes de vivienda para alquiler, profesionalizando el sector, que yo creo que eso es bueno y será muy interesante porque veremos un cambio de paradigma. Es cierto que al final el 95% prácticamente de las propiedades están en manos de pequeños familias o pequeños ahorradores, y de alguna manera esto va a ir transformándose y vamos a ver cada día más grandes corporaciones que tienen grandes parques de vivienda en el mercado del alquiler. Pero seguro, ya se está viviendo actualmente. Uno de los grandes retos que se comenta que tiene el sector ahora en cuanto al uso del espacio en las ciudades se refiere es toda la rehabilitación de los inmuebles. ¿Cómo está actualmente este mercado? ¿Se está apostando suficientemente por la rehabilitación? Mira, yo creo que es un mercado que siempre ha tenido esa vinculación. Es verdad que con el coronavirus lo que sí que estamos viendo que se están acometiendo pequeñas rehabilitaciones. Yo el otro día hablaba con una amistad que está en una empresa muy importante de pinturas y me estaba hablando que están quedándose sin stock porque la gente está intentando cometer pequeñas reformas, sobre todo viendo que va a haber un teletrabajo y que va a haber un cambio de paradigma en el formato de tanto laboral como personal, y se están cada día más concentrando, ¿no? Yo siempre digo que para mí hay un triángulo que en el futuro veremos asociado a la gran mayoría de construcciones, que es el triángulo entre lo que es nuestra vida personal y nuestra comunidad a ese nivel, lo que es nuestra vida profesional y nuestra comunidad a ese nivel, que en muchos casos estará entrelazada con la particular, y por último la pata del ocio. Es decir, el ocio cobra un papel importante. Estamos viendo que las nuevas construcciones en muchos casos pues tienen zonas comunes de gimnasio, tienen piscina, etcétera, 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 que lo que buscan es generar esa comunidad, ¿no? El mercado de la rehabilitación ahora mismo, ¿cómo está? Correcto. Centrado sobre todo también en las grandes ciudades, como podrían ser Barcelona y Madrid. No sé si tendrían que tener más rehabilitación de inmuebles, si necesitarían más ayudas por parte de la administración, un poco cuál es la situación. Sí, el problema que tenemos aquí, sobre todo, y por un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hay una intervención de las instituciones públicas, o sea, la falta de regulación es mala, pero el exceso de regulación es peor, ¿no? Cuando las administraciones al final lo que están haciendo, como en el caso de Cataluña, y que estamos viendo que en el Estado español están intentando ir en la misma línea, vas a limitar y vas a topar unas rentas, eso lo que te va a provocar es que cuando un inversor o un propietario de ese activo quiera invertir en ese activo para mejorarlo, el incremento que le está permitiendo actualmente la ley es un 5%. Quiere decir que si yo tengo un piso en el cual tengo que hacer una inversión de 20.000 euros y solo lo puedo capitalizar a razón de 5% sobre la renta que ya está topada y por debajo del valor real de mercado, para recuperar esa inversión, ese CAPEX, voy a tener mucho tiempo, tanto como 25 o 30 años, con lo cual no me va a ser interesante hacer esa inversión porque no la voy a capitalizar, la voy a rentabilizar a corto plazo, con lo cual lo que nos vamos a poder encontrar si seguimos limitando diríamos, regulando con tanta intensidad, nos vamos a encontrar que va a haber un parque de viviendas que en muchos casos va a ser obsoleta porque a la propiedad no le va a interesar en ningún caso invertir. Entonces, si seguimos en esta línea va a ser complicado, sino indiscutiblemente va a seguir habiendo rehabilitación. Sí es cierto
que las ayudas en ese sentido, sobre todo en rehabilitaciones para cumplir normativas europeas en cuanto al tema constructivo, ecológico, de reducción de costes energéticos, etcétera, etcétera, es muy importante. Hablabas ahora también del cambio de paradigma, ¿no? Tanto desde un punto de vista laboral como personal, y aprovecho esto que comentabas para enlazarlo con este segundo bloque del webinar, que serían las tendencias del uso del espacio en las viviendas. También decías que ahora las viviendas se pueden construir para adaptarse a las necesidades y justamente en este sentido la obra nueva lo permite. No sé cómo debería ser una vivienda que se empezara a construir ahora para satisfacer las necesidades de la demanda. En el caso hipotético de que nos pudiéramos imaginar cómo tendría que ser, eso, no sé si me podrías explicar un poco. Discúlpame la broma, ¿no? Eso sería tener la bola mágica y saber perfectamente al final qué busca el usuario en su mayoría, ¿no? Al final los perfiles son muy diversos y yo siempre digo que el mercado inmobiliario hay que segmentarlo mucho, ¿no? En función, pues, de las zonas geográficas, los índices de natalidad, la capacidad socioeconómica de las familias, la capacidad de ahorro. Al final no puedes estandarizar unos productos y luego también a veces, pues, oye, ¿qué voy a destinar este activo a personas mayores? ¿Lo voy a dedicar a estudiantes? ¿Lo voy a dedicar a familias? En función del análisis de los mercados y de las necesidades de los mismos, pues proyectas en función de esas necesidades que está, o de esa demanda, diríamos, que está insatisfecha, ¿no? Y al final, eso es lo importante, ¿no? Tener muy claro qué quiere esa demanda y pivotar y construir en base a esas necesidades, ¿no? Claro, la pregunta mágica es qué quiere la demanda, básicamente, ¿no? Absolutamente. Entonces, eso es lo En, que te decía, ¿no? Es la bola mágica de poder saber qué quieren cada uno de los territorios y cómo pivota, y eso es muy difícil. Son claro. micromercados y hay que analizar esos micromercados y entender cuáles son y sobre todo esa demanda en ese mercado, qué es lo que está pidiendo. En cualquier caso, hablábamos antes del auge del teletrabajo. No sé cómo podrá impactar el teletrabajo en la distribución, por ejemplo, de los inmuebles. Ya lo estamos viendo ahora mismo, que todas las familias están viendo ahora que hemos tenido un periodo muy largo de teletrabajo. En esos periodos estamos viendo, pues, que quizá las estructuras y las amplitudes de las viviendas no reúnen las condiciones suficientes para uno poder albergar una zona de oficina. Por eso también están apareciendo los coworks y los espacios flexibles en ese sentido. Al final los espacios se van a remodelar, pero en todos los sentidos, porque ya estamos viendo que la arquitectura está cobrando un valor muy importante en todo esto, tanto en cuanto estamos viendo espacios muy pequeños, que al final la arquitectura te permite flexibilizarlos y moviendo y teniendo una capacidad de movilidad dentro del propio espacio, pues puedes tener todas tus necesidades cubiertas mediante armarios o puertas correderas que te permiten modular esos espacios, pero sí que es cierto que nosotros estamos viendo un cambio de tendencia donde la demanda está pidiendo mayores superficies, mayores ventiladas, con zonas comunes. Mucha de esta demanda se está trasladando al extrarradio de Barcelona porque por el mismo coste de las grandes ciudades, por el mismo coste estás teniendo mayores prestaciones en un entorno dentro de ese núcleo urbano tan fuerte, y saliendo y huyendo de esa centrificación que siempre hablamos, ¿no? Siempre se habla que en el futuro, pues, las grandes ciudades van a centrificar. El COVID yo creo que nos ha hecho un efecto un poco contrario. La gente está buscando salir fuera, incluso en territorios remotos, que el teletrabajo te permite estar alejado en medio del campo y poder seguir cubriendo tus necesidades laborales en un entorno absolutamente diferente y con una calidad de vida muy diferente, ¿no? Por otro lado, ¿qué importancia tiene la tecnología en las viviendas actualmente? Ostras, yo te diría que cobra mucha importancia y tienes un ejemplo que es el más básico, ¿no? Yo estoy ahora en mi casa teletrabajando y estoy hablando contigo y estamos teniendo esta conferencia, ¿no? Esto hace unos meses, unos años, pues parecía que era un poco impensable o no estaba al alcance de todo el mundo, ¿no? Yo creo que la ya de la pandemia ha forzado mucho a todas las empresas a tener que solventar esos problemas si no los tenías solventados ya. En nuestro caso lo teníamos solventado y esa transición ha sido fácil, pero sí que es cierto que la tecnología al final es importantísima, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Del Internet de las cosas, que me permitan a mí facilitar aquellas cosas de mi día a día
y me permitan tener una comodidad, ¿no? Pues que mi nevera en un momento determinado, cuando ve que faltan algunos productos, pueda hacer un pedido directamente al súper y el súper me lo traiga en un periodo no más allá de 2 horas, pues eso me está ayudando. No tengo que pensar en esa problemática porque esa problemática se soluciona sola. El tema del Big Data, o sea, hay muchas cosas que están surgiendo en el sector inmobiliario, sobre todo relacionadas con el mundo de las startups y de las PropTech, que están ayudando a, diríamos, agilizar esa transformación. Sí que es cierto que todas esas transformaciones a veces son lentas, porque en algunos casos algunas pues se contradicen a regulaciones actuales o no están legisladas y puede generar algún problema. Pero la tecnología hoy en día, vaya, es básica. Yo no conozco prácticamente ninguna empresa, por ejemplo, que a día de hoy no tenga un departamento de innovación y que esa innovación le permita ver cómo mejorar procesos, ¿no? En la vida de las personas al final es lo mismo, ¿no? Oye, todo aquello que yo tengo en mi proceso del día a día, ¿cómo lo puedo agilizar y cómo lo puedo, diríamos, estandarizar o cómo lo puedo programar de manera que a mí no me suponga un coste adicional de mi tiempo, ¿no? Y dedicar mi tiempo a aquellas cosas que realmente me satisfacen o me generan un retorno más interesante, ¿no? Hablabas antes también de la eficiencia energética, que es otro de los grandes retos del sector. Según las cifras consensuadas por el sector, el residencial es responsable del 50% del consumo de recursos, el 40% de la energía y el 35% del dióxido de carbono. ¿Cuáles son las tendencias en este sentido? Hombre, está clarísimo que al final, ahora, por ejemplo, en el sector inmobiliario, en construcción, están saliendo sellos como el BREEAM o como el Passive House, ¿no? Que al final lo que están haciendo es garantizar que toda aquella obra y todo el proceso de esa obra, de alguna manera, sean sostenibles. Que de alguna manera, pues los cristales tengan un sistema que en función de cómo da o no da el sol, te permita ahorrar una energía. El tema de las placas solares. Es decir, al final es importantísimo y cada día más, y sobre todo el inversor que puede venir de fuera, porque eso lo hemos visto en la transformación también en el mercado de oficinas, por ejemplo, donde cada vez la demanda requiere más aquellos espacios de última generación donde cumplen toda esa normativa medioambiental y de sostenibilidad, porque al final para ellos es un ahorro directo también y incide en el coste, ¿no? Y que cada día más la sociedad está más concienciada de esa transformación y de ese respeto al medio ambiente, ¿no? Y yo creo que es una transformación que está siendo paulatina y es lenta, porque es lógico que al final todo eso se pueda acometer en nuevos desarrollos, pero en todo aquello que ya está consolidado es más difícil y es más costoso actuar, ¿no? Tony, ya para acabar, es una pregunta que hacemos a todos los ponentes que están con nosotros en los webinars de Achilles Talks, que es ¿qué empresa crees que lo está haciendo mejor a la hora de lidiar con el coronavirus? Es complicado y más en mi posición. Quiero decir, si yo destaco al final una empresa por delante de otras, pues quizá algunos se me pueden enfadar, ¿no? Pero sí que es cierto que claro, en diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en un sector como los fondos de inversión y grandes corporaciones, te diría que hay una empresa como Merlin que ha hecho unos procesos muy innovadores y que está en todos esos proyectos, incluyendo mucho todo el tema de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero claro, en cada sector de actividad, en cada ámbito, yo te diría incluso nosotros en el inmobiliario, ¿no? Al final hemos sido capaces de poder permitir que la gente esté teletrabajando, minimizar riesgos, hemos tenido un sistema en los despachos rotacionales y diríamos de grupos burbuja, un tema de limpieza y saneamiento muy elevado, hemos cambiado el tema también de ventilaciones. Es decir, yo creo que en cada uno de los sectores siempre hay empresas, y no te diría una, sino la gran mayoría cada vez están intentando, digamos, reforzar y mejorar en este sentido, ¿no? Tony, pues muchísimas Y gracias. si me permites, Marta, solo hay una cosa que sí que me gustaría destacar un poquito también, que creo que es importante y creo que sería un poco de luz también, sobre todo en una ciudad como Barcelona. Quizá Madrid es diferente porque tiene mucho terreno para crecer, pero Barcelona está muy limitada tanto en los aspectos de los dos ríos como montaña y mar por delante, que al final no hemos de tener miedo si queremos regular los mercados y conseguir que haya un parque adecuado y eso regule las rentas, el poder aumentar edificabilidades en los suelos que ya tenemos. Quiero decir, es verdad que a veces hay un cierto miedo, ¿no? Porque hay aquello un poco de que
cuando construyes muy alto y muy cerca, al final generas zonas de sombra que no dan luz, y etcétera, etcétera. Pero me refiero que tenemos proyectos donde se ha podido ver, como 22 arroba, que ha sido un caso de éxito de una... Nadie hubiera imaginado que en 22 arroba iba a haber salido todo lo que ha salido de una antigua zona industrial de la ciudad de Barcelona, y que no hay que tener miedo en crecer en edificabilidad, porque es una manera de poner más activos en el mercado y regularizar los precios. Perdona, simplemente quería acabar con esto. Nada, muy buen apunte para terminar. Así que nada, Toni, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros y salud. Que vaya bien. Muchas gracias también a todos los espectadores. Cualquier duda, pregunta o si queréis contactar con Aquiles, recordad que tenéis todos los perfiles en las redes sociales, además de en la web www.aquiles.app. Gracias de nuevo y nos vemos en 2 semanas. Os esperamos.